Listo. Excelente. Ujú. ¿Vas a darte la introducción de siempre o no? Mm, como quieras. Dale. No, dale, dale, ya me dio pena. Bueno. Bueno, niños, mi nombre es Juanita Velázquez Ospina, soy de noveno semestre del CES y voy a hablarles hoy de trombosis venosa profunda. Si tienen preguntas, pueden, si quieren, las escriben y al final las contestamos, o si quieren me interrumpen, lo que sea. Si van a alzar la mano y eso, yo no sé ver si la están alzando, entonces mejor no lo hagan. O me escriben a mí y yo le pego el grito a Juana. Bueno, sí, mejor. Bueno, entonces la bibliografía que vamos a, pues que usé, es lo de ustedes, me limité como a lo que les van a evaluar. Y si les añado cositas, yo les digo que no es de la bibliografía, sino mío. Bueno, entonces el índice es, vamos a hablar de definiciones, epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento. Dentro de tratamiento vamos a hablar cuáles medicamentos se pueden usar, cómo escojo el medicamento y cuánto tiempo se lo voy a dar, qué complicaciones y qué otros exámenes. Esto parece mucho, ¿cierto? Y pues en realidad es un tema muy fácil, pero bueno, primero yo pongo muchas cosas de los Simpsons, sí, no importa, lo hago por dos cosas esta vez. Primero, porque son las 8 de la noche, ustedes tienen parcial, están cansados, entonces para que cuando se medio desconcentren, los logre volver como a concentrar. No les voy a preguntar nada, pues, o bueno, puede que sí les pregunte, pero anímense a participar, no les dé pena, es para que repasen, para que practiquen, que así es que se lo aprenden. Y pues mi objetivo no es hablarles como de lo que es de memoria, sino que intentemos sacarlo como con lógica para que nos quede ya grabado. Y ya, esto ya se los dije. Bueno, entonces, empezamos con definiciones. Entonces, una trombosis venosa profunda es un coágulo dentro de una vena profunda, súper fácil. Y está dentro del espectro de desórdenes tromboembolíticos que van a incluir tromboflebitis superficial, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda de miembro inferior, superior e inferior. Pongo inferior más grande, piensen que ¿ustedes ven mi mouse? ¿O tengo que poner el puntero? Sí, No. Vani, sí ¿Ven vemos. mi mouse? Sí. Bueno, Bueno, acá toque más. decía superior, lo siento. Pero porque lo que vamos a hablar son de estas dos, pero sobre todo de la de miembro inferior. Bueno, también quiero que tengan en cuenta que esto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, literal, en venas de las vísceras hasta en la misma cava, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces en epidemiología vamos a ver que es el tercer desorden cardiovascular más común. No se conoce su incidencia, más o menos 1.1%, lo que nos implica el 5% de la población. El riesgo es de 100 en 100.000 anual, o sea, el 0.1 de arriba. Y la incidencia es igual en hombres y en mujeres, pero se ha pues como encontrado que las mujeres consultan más, hasta 1.6 veces. La incidencia va a empezar a aumentar a partir de los 60 años. Es una patología muy importante porque tiene una morbimortalidad muy alta, pero se puede modificar con el diagnóstico precoz. Entonces ahí es donde entramos nosotros y por eso voy a hacer tanto énfasis en el diagnóstico y en el tratamiento. La recurrencia a 10 años va a ser del 25% y va a ir disminuyendo con el tiempo y obviamente según la etiología. Entonces la fisiopatología es lo que conocemos como la tríada de Virchow. Esta tríada está escrita desde hace más o menos 150 años y no ha cambiado. Entonces, de toda la charla para la vida, lo único que pensaría yo que se deben saber de memoria es esto, para saber cuándo deben sospecharlo. Y ya a partir de cada una de las tres, digamos, componentes de la triada, vamos a poder determinar qué patología, o sea, qué cosas me implican un riesgo y por qué. Entonces, la estasis, ¿por qué es un riesgo? Porque me va a generar obstrucción e inmovilización y me va a disminuir el clearance de plaquetas. La hipercoagulabilidad me va a impedir que los factores pues va a haber o aumento de la actividad de coagulación o disminución de la anticoagulación. Y ya las lesiones endoteliales que me van a hablar de patologías heredadas o adquiridas. ¿Esto por qué quedó así? Bueno, el hecho es que todo esto junto me va a generar un trombo que puede resolverse espontáneamente, extenderse a más proximal de donde estoy ubicado o
generalmente y la muerte. Entonces, dentro de factores de riesgo, vamos a pensar en cosas que influyan cualquiera de los tres. Entonces, por ejemplo, las embarazadas van a tener obstrucción mecánica de la cava y además está el factor hormonal. Los anticonceptivos pueden aumentar el doble el riesgo, pero no, pues, como se le mandan a mujeres sanas, no es como importante el uso de anticonceptivos, pues es como si fuera nulo. La malignidad, o sea, cáncer, también es el doble y va a ser todavía peor si hay quimioterapia, si el cáncer implica que el paciente esté pues, inmóvil, no se pueda mover, o si lo lleva a cirugías. Los obesos cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 30, va a ser del doble. ¿Alguien quiere decir por qué cree que en los obesos es tan importante también? Pues por un aumento en pues, un factor de riesgo de enfermedad cardíaca, ¿no? ¿Por qué más se te ocurre? Mirando la triada, ¿por qué más se te ocurre? ¿Qué podrían tener de acá los obesos? La lesión endotelial. Uh-huh. Y otra cosa que es súper importante es que van a tener también aumento de la estasis porque va a haber una menor, pues contracción muscular es menor, entonces también va a haber como menor ayuda, por decir así, al flujo venoso. También haber tenido una aumenta hasta 5 veces el riesgo. Bueno, pues para que no se nos haga muy largo, no lo hacemos con cada una, pero entonces aquí les puse las embarazadas por qué tienen riesgo, la malignidad por qué, pero para que lo hagan como con cada uno y así no se les van a olvidar. ¿Alguien sabe si las venas varices son factor de riesgo? Sí, no. No. ¿O qué creen? Bueno, ¿qué es una vena varis? ¿Qué se daña? ¿Qué pasa ahí? Las válvulas. Los válvulas. Válvulas. ¿Eso podría colaborar alguna de estas cosas? Sí, obvio, pues se va a dar estasis Ujú. porque las válvulas son las que ayudan al retorno. Sí, exacto. Y a pesar de que eso así por lógica es súper claro, pues no se ha comprobado que sean como un factor de riesgo. Entonces, otra vez, todo lo pueden sacar con lógica, pues menos que no se ha comprobado que sean un factor de riesgo como tal, aunque uno también pensaría que sí, que obviamente lo Pero, son. ¿saben cómo lo pueden pensar? ¿Las venas varices son venas profundas o superficiales? Superficiales. Entonces, por eso se ha visto que no confieren tanto riesgo. ¿Listo? Las venas profundas son todas las venas. No sé, eso lo vas a decir, Juani. No, Ah, bueno. ¿qué cosa? Pues no sé qué vas a decir. No, ¿cómo se denomina una vena profunda? Dale. Básicamente, las venas profundas, hay, digamos, dos corrientes que las denominan. Pero lo más fácil es todas las venas que estén por encima de la fosa popltea, ¿listo? Entonces, de vena popltea para arriba, ya cuando es femoral, las ilíacas y las cavas, eso se denomina vena profunda. ¿Cuál es el problema ahí? Que se ha visto que la parte de la pantorrilla hay unas intercomunicantes que comunican la parte externa, lo que drena la parte de la piel y llega hasta la vena tibial posterior. Esas hay veces, pues unas personas lo consideran, otras personas no, pero entonces para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, otros factores de riesgo, hospitalizados postquirúrgico hasta un 25%. Si esa cirugía fue de ortopedia, hasta un 60% de riesgo, miren que es súper importante. Si es cualquier otro tipo de hospitalización, también se ha visto, pues independiente de si fue cirugía o no, 25% donde tienen más prevalencia ACV y síndrome coronario agudo. Otra vez, ¿quién cree por qué? ¿Qué tiene un paciente con ACV o con un infarto que le pueda colaborar a que le dé una TBP? Una lesión endotelial. ¿Y qué más? Y estasis. Claro, no se pueden, los tienen que dejar quietecitos, entonces para que también tengamos eso en cuenta. Bueno, el tema de los vuelos, se ha dicho que es sobre todo, pues además de la estasis de estar quietos, también a la hipoxia de las cabinas por la presión pues del avión y la deshidratación. Y se ha visto que, aunque no es muy alto, es como del 3 al 12% de los pasajeros, tienen que ser pues como cosas muy específicas, vuelos de más de 8 horas, que el paciente no se levante, pues tienen que ser como muchas cosas en común. Y hay otra, que es la tromboflebitis superficial,
que es una entidad pues como independiente, o sea, no se ha asociado específicamente, pues no es como que yo te diga, si tuviste una tromboflebitis superficial, te va a dar una TBP, pero sí se ha visto como cierta relación, hasta el 40%. Bueno, otras cosas que influyen, vamos a tener la trombofilia genética, que el 50% de los pacientes con TBP cuando se estudian posteriormente se va a encontrar que tienen de estos desórdenes, entonces puede ser por pérdida, lo que les decía al principio, pérdida de función o ganancia de función. Entonces, pérdida de función, por ejemplo, de la proteína C, de la S o de la antitrombina 3. Ganancia de función, el factor 5. Cuando se daña el gen, bueno, 20-210A de la protrombina, no, pues no sé si, no creo que les pregunten eso. La hiperhomocisteinemia que aumenta los factores 8, 9 y 10, y esto que va a tener en general un daño de la homeostasis, que es lo que tenemos que saber. Bueno, esta tablita les pinté como, pues, todos saben que es un riesgo relativo, ¿cierto? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, No, eso. Manis, explica lo que eso se le enseñan a uno en epidemiología. Pues en sexto no han visto esa parte, entonces explícales. bueno, niños, hay muchas cosas. Sí, eso lo enseñan en quinto, eso lo enseñan en quinto. Sí, bueno. Mano, ¿qué es? Que lo viste el semestre pasado. Ya se silenció. Bueno, oigan, ahí está. Pues es las veces de riesgo que tiene más una persona de tener Algo. una cosa, Y es si tiene positivo. un factor de riesgo. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo relativo de una TBP en un paciente con deficiencia de antitrombina? 25 veces más que una persona sin deficiencia de antitrombina. Miren, por ejemplo, la cirugía mayor o trauma, que puede ir hasta 200 veces. Y miren también la importancia de la edad. En mayores de 70 es 10 veces y en mayores de 50 solamente 5. ¿Listo? Bueno, ya cuando estamos hablando de miembro superior, vamos a tener que los factores de riesgo más importantes son catéter venoso central, que se ha reportado en un 3% de los pacientes. Bueno, la fisiopatología es igual, la misma triada, listo. También trombofilia y cáncer. ¿Por qué creen ustedes que es menos común la TBP superior que la inferior? Pues porque es menos probable que los brazos estén como tan quietos como las piernas. Eso, porque el miembro superior tiene mucha más movilidad y no tenemos como el problema gravitacional de las piernas, listo. Es principalmente por esas dos cosas. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener un paciente desde asintomático hasta síntomas como pesadez, dolor, calambres, edema y cambios en la coloración. Esta fotico que tienen acá a este lado se llama dermatitis por estasis. Y esto tiene muchos diagnósticos diferenciales. Puede ser un quiste de Baker, edema pues de cualquier tipo, un hematoma, trombosis venosa superficial, una trombosis venosa muscular, celulitis, erisipela, venas varicosas, y hay muchísimos más raros también, traumas del tendón de Aquiles, abscesos, desgarros, isquemias arteriales. Bueno, son muchísimos, pero entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Tengo que pensar en cada uno de estos cuando estoy viendo a mi paciente para diagnosticarlo? Porque son demasiados. Pero es lo que les quería mostrar con esta tablita, que también se las traje, que esta es de un librito que me gusta mucho. Quiero que miren los signos, pues como a la inspección, a la palpación y algunos test que se hacen como si el diagnóstico fuera clínico, por decir así, ¿qué cosas clínicas me ayudan al diagnóstico? Quiero que miren, por ejemplo, el edema de tobillo tiene una especificidad hasta del 8%, o sea, supremamente malo. Miren, por ejemplo, que sería un poquito más útil, pero igual no es, pues no es como tan bueno, el edema asimétrico, de hasta máximo 67 de sensibilidad y máximo 71 de especificidad. Lo mismo con la temperatura asimétrica, y miren el test de Homan, no sé cómo se dice, que es del 10 al 54 y del 39 al 89. ¿Alguien sabe qué es, cómo se hace? Si es bueno, si no es bueno. No.
No se acuerdan de examen físico de pronto. ¿Saben cómo se hace? Pues, si a ustedes les dicen, hágale el signo de Homan, no sé cómo se dice, de Homan a este señor, ¿ustedes qué le hacen? Pues Yo se la pone verdad no como me la acuerdo. rodilla a ¿Qué, 90 qué? grados, se pone la rodilla del paciente como a 90 grados y se debe como, pues, por así decirlo, como estirar el sólido y el gastrocnemio, pues, como para, no sé, es que no sé cómo mostrarlo sin mostrar. Dorsiflexión. Pues es dorsiflexión. Dorsiflexión, es Sí, dorsiflexión. bien. ¿Y qué pasa si haces dorsiflexión Pues si es positivo, si le duele. y le duele? Pues así como dato curioso para que sepan, a este señor, es un inglés, no me acuerdo bien del año, creo que fue en el 44, cuando le dieron que iban a nombrar un signo con su nombre, la respuesta de él fue, pues al menos hubieran escogido un signo que sirviera para algo. Conclusión, no. Listo, no es bueno. Bueno, niños, diagnóstico, como les dije, como lo más importante, pues como la clínica no me va a servir para diagnosticar, diagnóstico es demasiado importante en este tema, listo. Para que nunca se les olvide, hay que pensar siempre en tres cosas: la probabilidad pretest, el dímero D y las imágenes. Entonces, la probabilidad pretest la vamos a hacer con puntajes. El que más usamos es el score de Wells. Imagínense que así como la tríada de Virchow, que es de 50 años, 150 años, este es desde el 95 y no lo han modificado. Tiene un kappa de 0.85. ¿Alguien me sabe decir qué significa eso? Si es bueno, si es malo, si es regular. Eso sí, no creo que lo hayan visto. No, Bueno, no. alguien que sepa. El kappa es un coeficiente, ¿cierto? Esto es una medida estadística que lo que hace es que ajusta lo que uno cree que puede ser por el azar como con lo que uno observó. Entonces, O como es, sea, ¿qué tan distinto va a ser entre cada persona que lo use? si se Mientras baja más, uno, Y el ideal es 1, el para que lo ideal tengan es en uno. cuenta. Entonces, entre más se acerque a uno, es mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir este kappa? Que si 100 personas lo hacen, pues hacen el score de Wells, más o menos, pues no mentiras, eso no es tan porcentual, pero bueno, el hecho es que el ideal es 1. O sea que el Wells es el score de los puntajes que existen, porque en el documento de Anales de Medicina Interna les muestran un montón, que el de Genova, que no sé qué. Bueno, el hecho es que este es el que tiene el mejor kappa, es el mejor reproducible y que no necesita como tanta experiencia de parte del examinador. Listo. Este tiene dos formas de usarse, se puede tricotomizar, no sé si esa palabra existe en español, y sería bajo de 0, moderado de 1 a 2, alto mayor de 3. Y se puede dicotomizar, bajo riesgo, menor de 2 y moderado alto mayor de 2. Miren acá esta tablita, abajo que les puse chiquitica, miren qué tan sensible es la probabilidad, pues el low pretest es de 2 a 29 y miren la especificidad tan baja y miren cómo se convierte a 87 a 99 cuando es una probabilidad alta. Listo. Bueno, ahí. Entonces, este es como el algoritmo del documento del de Crossmark. Lo ponen en párrafo, pero no se los muestran, entonces yo se los escribí pues como para que tuvieran la fotico. No me voy a detener porque el que se usa, pues como por si quieren tenerlo, por si en el parcial se los van a preguntar, no sé, pero el que se usa pues es este porque es más adecuado. ¿Qué hacemos? Si el score es bajo, vamos a hacer dímero D. Si es negativo, se puede excluir y esta es supremamente confiable, pues la exclusión por medio de dímero D y Wells menor de 2 es supremamente buena. Pero si ese dímero D en un riesgo bajo me da positivo, debo hacer imagen, que si es negativa excluyo y si es positiva inicio tratamiento. Ahora, si el riesgo es alto, no necesito hacer dímero D, sino que inmediatamente procedo pues como a hacer imagen. Bueno, especificaciones, cositas de cada cosa, chiquitas de cada cosa, perdón. El dímero D, pues ya saben que se forma cuando se rompe la fibrina, que se va a elevar en condiciones trombóticas y no trombóticas. Entonces, por ejemplo, recuerden que las embarazadas, los pacientes con trauma, con cáncer y con infecciones, lo van a tener elevado. Listo, la sensibilidad va a ser del 94%. Y no les pongo la especificidad porque hay como unas modificaciones
según, pues del punto de corte, según la edad o según si está o no en embarazo. Y esto nos va a modificar la especificidad. ¿Listo? O sea, esto no nos va a modificar la sensibilidad, va a seguir siendo sensible. Va a volverse más específico cuando lo modifico. ¿Sí me hice entender ahí? Lo dejé muy enredado. Me dicen si entendieron eso, por favor. No, tómelo. Listo, gracias. Entonces, como la edad lo aumenta, lo voy a corregir, que es desde el 2014, edad por 10 microgramos, y lo que les estoy diciendo, mantiene la sensibilidad y me aumenta la especificidad. Y en el embarazo lo que hago es que modifico el punto de corte por trimestre. En primer trimestre 0.75, 1 y 1.5. Esta vez miligramos por litro. Bueno, en cuanto a la ecografía, el miembro inferior va a tener una sensibilidad del 94 y una especificidad del 90. De hecho, es súper buena porque a unos pacientes en un estudio se les hicieron seguimiento a 3 meses después de haber tenido una ecografía negativa y solamente el 0.57 ya tenían estudio positivo, o sea, es supremamente buena. Otra ventaja es que la podemos hacer seriada para comparar y tenemos como pues hay dos tipos, la escala de grises y sin compresión y el Color Spectral Doppler, que no sé cómo traducir eso. Y para que sepan que la vainografía no se recomienda. Yo les hago una pregunta, ya que saben que es kappa. Si yo les digo que el kappa de la ecografía es de 0.83 y la sensibilidad en un estudio que se hizo fue del 96.5, ¿ustedes qué piensan? Por ejemplo, un paciente de urgencias, que la sospecha de ustedes es TBP, ¿ustedes le harían la ecografía pues como al lado del paciente? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de ese kappa? ¿Qué piensan de esa sensibilidad? ¿Qué piensan? ¿La harían al lado ahí como en la cabecera del paciente en urgencias? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Anímense. Niños, nadie quiere participar. Sí, si nadie más quiere hablar. Bueno, entonces recuerden, capa, si entre más se acerca uno, bien. Y recuerden que la parte de la sensibilidad, cuando hablamos de una sensibilidad, en una prueba es la capacidad que tiene para identificar si un paciente pues tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo junto estas dos cosas, pues sería muy bueno poderlo hacer en urgencias. Pues, Listo. así grandes. ¿Lo harías? Entonces, sí lo harías. Pues sí, aunque no me estás diciendo la especificidad, pero bueno. Bueno, Bueno, no les dicen de la especificidad, pero lo que quiero que tengan en cuenta, no sé si, no, que la ecografía, súper importante, es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que esa sensibilidad y esa capa obviamente van a modificarse según la persona que la haga. O sea, estos valores que tenemos son en gente pues que se dedica a eso, obviamente gente con experiencia. Eso, el hecho de que tengan estos valores no quiere decir que pues como que no se lo tragan entero, listo. Es súper buena, dicen que se puede hacer al lado del paciente, pero ¿qué tan confiable va a ser la lectura de una persona no entrenada teniendo en cuenta que es operador dependiente? ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Juanis, tengo 2 preguntas. Dale. La primera es, ¿para qué hacer pues, ¿por qué seriada? ¿Para qué hacer una ecografía pues seriada? Listo. Hay algunas especificaciones del tratamiento donde el objetivo, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, un paciente que tiene una trombosis venosa en miembro inferior, pero es superficial, por ejemplo, o es muy distal, y el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces tú le haces la primera y te dio lo que te estoy diciendo. Le haces la segunda y digamos que progresó, pero sigue siendo distal. En este caso, tú tienes que seguirle haciendo ecografías porque el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, el anticoagulante no estaría tan indicado. ¿Sí me hago? O sea, hay que sopesar. Ahorita en el tratamiento lo debemos mejor, pero hay que mirar si es mejor anticoagular, pues anticoagulación o sangrado. Entonces, en los pacientes donde pesa más el riesgo de sangrado, la opción de hacer la seriada vendría a ser muy importante, por ejemplo. Pues, pero es como para vigilarlo.
pues Sí, para cuando el tratamiento tuyo no va a ser como activo, pues como vas a ser, o sea, sino solamente expectante, sí, vas a mirar a ver si progresa, si no progresa. listo. Y con la pregunta que estabas haciendo ahora, entonces, pues, por ejemplo, a mí me llega un paciente a urgencias, lo primero que le haría es el dímero. Depende, mira, te llega un paciente de urgencias, listo, y tú piensas que puede ser TBP, entonces, ¿qué le vas a hacer? Primero el score, listo. Porque, bueno, aprovecho y le hago una pregunta a todo el mundo. ¿Qué pasa si yo le hago a un paciente que tiene un Wells de 0, le hago un dímero D y me da positivo? ¿Qué hago? Le hago la ecografía, le doy tratamiento anticoagulante. Pues, pero no, o sea, Se porque embaló. gente que tiene, o sea, qué comorbilidades tiene que me puedan estar elevando el dímero de... ¿Recuerdan esta tablita pequeñita? Eso es lo que Valentina, no vi. Eso es lo que está diciendo Valentina. Como la probabilidad pretest, cuando el puntaje es bajo, es tan mala, pues miren que es súper mala la especificidad de la sensibilidad. Eso quiere decir que si yo le hago un dímero D a un paciente con un pretest bajo y me da positivo, o es, pues sí, por cualquier razón es un falso positivo. Listo. Eso es lo que me quiere decir. ¿Sí me hice entender bien? Sí, súper bien. Listo. Y vamos en las embarazadas, ya les dije, listo. Bueno, ¿dónde se hace la ecografía? Esto no sé qué tan relevante sea pues como para la vida, pero se los voy a decir como por el parcial. Miren que, no lo voy a leer todo, miren que en general es de la rodilla hacia arriba, lo mínimo, sea en escala de grises o sea color, es decir, ilíaca, femoral, poplítea, y se puede hacer de 3 formas, que es, yo tampoco sé esto que tan importante sea para ustedes, pero para el parcial se los voy a decir. Se puede hacer hasta la bifurcación, pues es como hasta la unión, y se repite a la semana. Hasta la solo femoral y poplita, y se repite a la semana. O se hace, pues, completa, que es la que llamaban whole leg sonography, y se hace teniendo en cuenta que, primero, que es operador dependiente. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, en las primeras 2 opciones tengo la posibilidad de hacer 2, entonces puedo mirar progresión o si es una enfermedad más bien estable. Pero, ¿qué pasa? Es operador dependiente, entonces corro el riesgo de que alguna de las, que no lo haga la misma persona, que alguna no sea tan adecuada como la otra. Y obviamente, pues tenemos que tener en cuenta nuestro sistema de salud. No todos los pacientes van a venir si viven en un pueblo para que les hagan una ecografía, pues como sería listo, entonces para que lo tengamos en cuenta también. Bueno, ya cuando hablamos de miembro superior, también pues incluye como unas partes específicas, esto no se los voy a decir, es de memoria, ustedes se lo aprenden solitos. Bueno, en miembro superior, ¿cómo vamos a hacer el enfoque? Entonces, vamos a estratificar el riesgo igualito, si es bajo o alto. Si es alto, ellos recomiendan ahora sí la venografía con contraste o también la ecografía, pero aquí ya sí se recomienda miembro inferior, acuérdense que no. Y si el riesgo es bajo, igual se hace ecografía. Ya si es negativa, se sigue haciendo pues como sería para vigilar. Y si es positiva, inicio tratamiento. Listo. Bueno, este algoritmo es el que tienen ustedes en el documento de anales de pediatría, perdón, es que pediatría, de medicina interna, y se lo separé como pues como las dos partes que tienen. Entonces, miren, aquí donde dice likely clinical, unlikely clinical es simplemente el score que ustedes hayan escogido, que ya sabemos que el que es como mejorcito, epidemiológicamente hablando, es el Wells, entonces se lo hago. Si me sale que sí es alto riesgo, y se le hace la ecografía, si es anormal, tratamiento. Si es normal, se le hace el dímero D, si es negativo, no requiere terapia, y si es positivo, se repite en una semana. Esta partecita es como la única nueva de lo que no les había dicho, por eso se los puse, pues no era para repetir lo mismo, sino por este pedacito. Y ya si no, se hace el dímero D y se sigue, lo que ya habíamos hablado. Y esta es la parte de, pues de pierna completa o la que se repite a la semana.
Entonces, si es toda la pierna y es anormal, se trata. Si es normal, no hay que dar tratamiento. Y cuando es limitada, si es anormal, se trata. Y si es normal, se hace dímero D. Listo. Y si el dímero da positivo, se repite en 7 días. Miren que no necesariamente implica tratamiento. Listo. Ana, Bueno, Señor. yo puedo preguntar hay una pregunta en el chat. Ah, perdón, esperen, yo. ¿Me la leen? Ah, mentiras, ya lo abrí. Pero no se hacía el dímero de antes, no sé específicamente en qué punto se identifica. Yo creo que ella le está hablando de la Acá. eco. No, en el otro, Acá. antes. Ahí, en la eco, que primero está la eco, normal, dímero de. Sí, sino que es lo que les estaba explicando ahorita de hacer el dímero D y mirar el Wells. Si yo tengo un paciente de alto riesgo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente con cáncer, una cirugía de rodilla, la señora es una mujer, está en embarazo, mejor dicho, ese Wells le da como de 1000. Y me da para hacerle un dímero D, ¿cómo me irá a salir? Alto, obviamente. Tiene demasiadas razones para tenerlo alto. Entonces es como innecesario si ya el riesgo es alto. Por eso es que acá... ¿Dónde está? Por eso es que acá, cuando el score es alto, miren que en ningún momento hay flechita así, nunca. Nunca. Miren que si cruza, pues como hacia allá, pero no hacia allá, porque nunca voy a hacer el dímero D en un paciente que tiene un Wells alto, porque me va a dar positivo. Es lo más probable, pues, y si me da negativo, ahí es otra vez donde pienso. Será un falso negativo. Al igual que si me daba positivo en un Wells de 0, otra vez pienso, será un falso positivo. ¿Sí me entienden? Aquí lo ponen, esperen, escribieron otra vez en el chat. Ah, bueno, ya me entendieron. Pero acá, miren que el enfoque es igual. Primero, en este momento aquí me llega mi paciente y yo empiezo a pensar, listo, acuérdense que el paciente puede no tener ningún síntoma. Entonces, ustedes pues deberíamos también pensar, es, por ejemplo, una embarazada con una fractura que le tocó quedarse quieta porque, no sé, no puede caminar por la inmovilización, yo qué sé. Así la señora no tenga síntomas, deberíamos como pensar en toda esta patología. Listo, entonces acá le decidí hacer el Wells. Supongamos que me dio bajito, o sea que no, baja probabilidad pretest, ahí hago el dímero D. Si me da negativo, listo. Si me da positivo, hago la ecografía. Ya si es anormal tratamiento y si es normal, no requiere. Listo. Y ya este es el lado cuando es alto. Pero lo que ustedes tienen que saber es que si el Wells es alto, no hacen dímero D como primera, o sea, el primer paso no va a ser dímero D, sino la ecografía. Listo. Bueno, entonces en tratamiento hay que tener, pues como yo lo separé en dos, para que nos acordemos más fácil y se lo aprendan más fácil para el parcial. Hay como cosas varias, pues como otras, que son medidas de compresión, filtro de la vena cava, la aspirina, la trombolisis o la trombolisis guiada por catéter. Y ya la anticoagulación como tal, que es el tema denso, donde pronto nos demoremos un poquito más, donde hay que hablar de las heparinas no fraccionadas, bajo peso molecular, de la warfarina y de los anticoagulantes orales directos. Bueno, entonces vamos a empezar con las medidas de compresión. Entonces, ¿qué se ha visto con estas medidas? Que no disminuyen el riesgo ni la recurrencia de trombosis venosa profunda. Pero se ha visto que pueden disminuir el síndrome posttrombótico a 5 años, que ahorita vamos a ver que esta es una de las complicaciones más comunes. Se ha visto que lo pueden disminuir a 5 años, pero igual las guías no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque las guías se van a enfocar más como en la prevención del síndrome posttrombótico que en el tratamiento como tal. O sea, conclusión, no. Listo. Pues no hay como razones suficientes para que reemplacen una terapia o no. Ahí lo importante es que si tienes un paciente con el cual es imposible realizarle anticoagulación, eso es lo que se utiliza. ¿Listo? Pues es como, o sea, si bien no sirve, pero tampoco estorba. Pero pues operatorio la siguen mandando. Sí, por eso. Por ejemplo, en cirugía neurológica, es un paciente que tú no puedes anticoagular en los primeros días. Entonces, la única forma, es un paciente que va a quedar intubado por lo menos 2 días, si es una cirugía neurológica mayor, ¿cierto? Entonces, obviamente no se va a poder mover hasta casi una semana. Entonces, tú no lo puedes anticoagular
por el riesgo tan grande que tiene de resangrado Ujú. en el área quirúrgica. Entonces lo que se manda es medias de compresión. Lo importante con esto es que igual, pues eso hay que leerlo súper específico porque igual no todas sirven. Tiene que ser como que cojan, pues que cojan el pie y el tobillo, tiene que ser a cierta presión específica. O sea, por ejemplo, esto aquí, pues cero, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que quiero que les quede? Que esto no me va a reemplazar una terapia farmacológica cuando se puede hacer. ¿Listo? Bueno, cuanto al filtro de vena cava, no se recomienda de rutina cuando el paciente ya está tomando pues, sus anticoagulantes. Y un estudio mostró que tenía un efecto positivo, que sí podía servir, pero este efecto como que se agotaba a los 2 años. Entonces como que no, finalmente no redujo ni mortalidad ni recurrencias. Y otro estudio mostró lo contrario, que en 2 años podía aumentar el riesgo. Entonces, para que, pues miren que tenemos como información como muy debatido, en donde sí se pueden considerar. En un paciente que por alguna razón tiene que dejar de tomar anticoagulantes, aquí les puse la tablita para que se acuerden más o menos de las contraindicaciones absolutas y relativas. Y también se puede usar en un paciente donde falla la anticoagulación, porque, digamos, toma warfarina y no logra un INR normal, o no tiene adherencia, no se los toma, no los puede conseguir, etcétera. Pues como que es otra medida que pueden tomar, que miren que no va a ser pues como a la vez, ni se va a usar tampoco como coadyuvante, por decir así, pero la podemos pensar en pacientes muy específicos. Bueno, hablando ya de la aspirina, esta nuevamente, pues como por eso la puse dentro de otros, no es una alternativa, o sea, no va a reemplazar. Por ejemplo, la señora en embarazo yo le iba a dar una heparina bajo peso molecular, pero entonces ya le va a dar aspirina en vez. No, o sea, se puede usar cuando ya completa el tratamiento inicial y yo la quiero dejar como a largo plazo con algo, pero no me va a reemplazar el tratamiento inicial, pero sí sirve para recurrencias, por eso se puede usar después. 2 estudios que se llaman el WARPSA y el ASPIRE la compararon con el placebo en TBP no provocada después del tratamiento previo, pues como al primer episodio. Y mostraron pues como o sea, mejor que el placebo para la disminución a largo plazo. También se puede usar, si va a dar anticoagulación. Perdón, dime, ¿quién me está hablando? Y yo, Alejandro, ¿y qué opinas de, pues, por ejemplo, de las TP provocadas por plaquetas pegajosas? No tengo ni idea qué es una plaqueta pegajosa. El síndrome de plaqueta pegajosa. Bueno, pues, pues es un síndrome en que simplemente hay como una falla estructural en la membrana de las plaquetas y que pues genera un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, en estos pacientes, pues eso se sospecha después de buscarle, Sí. porque son pacientes que presentan TBPs atípicas, pues TBPs en miembro superior, TBPs sin factores de riesgo, TBP en pacientes jóvenes. Entonces es muy importante pues como tener ese diagnóstico diferencial, porque en estos pacientes, pues la alternativa sí es la aspirina, pues ahí la anticoagulación pues no va a tener como un papel importante. Entonces, me imagino que es por la misma fisiopatología, pero no, como no sé cuál es, no. Sí, pues igual para que pues, entre todos Bueno. busquemos después, pero para que quede ahí como la... ¿Plaqueta pegajosa se llama? Sí, síndrome de plaquetas pegajosas, que puede causar TPs y se sospecha pues en TPs que son como raras. Y el tratamiento es aspirina. Juan, y yo Muy interesante. Pobre Carlitos. Cuando a un paciente ya le dio pues una TDP y le mandan aspirina de 100, pues para pues profiláctica es de por vida, ¿cierto? ¿O cuánto tiempo? Pues exactamente no hablaban de tiempos acá, pero la dosis, no sé, ¿será que era más bien prevención cardiovascular o qué? No sé. O debe ser, pues puede ser por igual por el tiempo que se determine como con los anticoagulantes, ¿no? No. Pues No, es dependiendo que del el tipo tiempo de de anticoagulación tiene, pues se especifica, pero la aspirina a largo plazo no daban un límite, lo daban indefinido. No sé si... Yo creo que faltan estudios ahí, ¿no? Pues que Yo me como, imagino, lo que pasa es que la aspirina la recomendaban
para prevención primaria y también pues obviamente secundaria en todo lo cardiovascular que ya sabemos. Y en ninguna de las dos había una fecha límite pues como de uso a largo plazo. Me imagino que es indefinido, o sea, ahorita pues más adelantico nos vamos a dar cuenta que indefinido implica reevaluar al año, pero no sé si con la aspirina aplica igual porque el objetivo es prevención. Listo. Entonces, Pero la dosis es 100, ¿cierto? sí, yo creo que sí. Si alguien Sí, es 100. tiene otra cosa en la cabeza, me corrige. Listo. No sé por qué puso aspirina para el dolor. No importa. Estaba muy de afán. Bueno, Bueno, esto ya se los dije. Y hay otras cosas que es la trombólisis y la trombólisis guiada por catéter. La normalita, pues la que es como general, tiene dos cosas muy importantes. Primero, que tiene un riesgo de sangrado súper alto. Entonces, nuevamente, vamos a tener que como equilibrar sangrado y el riesgo de los trombos. Entonces, si es un paciente al que se lo voy a hacer, tiene que tener bajo riesgo de sangrado, buen estado funcional, que sea iliofemoral el trombo y que este trombo sea tan grave que me esté amenazando una extremidad. Listo. También se ha visto que mejora obviamente la resolución del trombo, disminuyéndome por lo tanto el síndrome post-trombótico. Y obviamente pues lo que ya les dije del sangrado. Cuando es por catéter, es un candidato ideal muy similar, aunque igual, o sea, no está recomendada como tal, pero el candidato ideal donde se podría hacer, el único escenario posible sería pues casi que el mismo, menos de 14 días, iliofemoral, un paciente con buen estado funcional, una expectativa de vida buena y que tenga un riesgo de sangrado bajito. ¿Qué pasa con la trombólisis dirigida por catéter? Se hizo un estudio donde se daba esta junto con anticoagulantes o anticoagulación sola y literalmente no hubo diferencia en nada. Bueno, hubo diferencia en el sangrado, pues en los efectos adversos, pero como en el funcionamiento como tal, no, o sea, realmente no ha visto como que sirva. Bueno, entonces, ya terminamos como la parte de otros. Entonces vamos a hablar ahora sí como de lo grande y lo muy importante. Entonces tenemos heparina no fraccionada, heparina o peso molecular, la warfarina, los anticoagulantes orales directos, que vamos a hablar de abigatran, rivaroxabana, apixaban y endoxaban. Entonces, como para que recuerden un poquito, más o menos, pues como cuáles son los factores de coagulación, pues no se los voy a decir. Van a actuar sobre todo en el 10, 2 y en la antitrombina, pues uniéndose a la antitrombina. Entonces, el primero que tenemos es la heparina no fraccionada. Esta, según el antitrombina 3, va a formarme un complejo que me va a inhibir la trombina para que no se una al factor 10. O sea, no pasa, pues no se genera esta unión. Bueno, esta, ¿qué tiene como de especial? Esta se da intravenosa. Entonces tengo que dejar primero al paciente hospitalizado y necesita monitoreo. Que es con el tiempo parcial de tromboplastina con un rango entre 1,5 y 2,5, pero ahí pues les mencionaban que deben como independizarse según cada uno de los pacientes. Listo. Los efectos adversos con estas, vamos a tener hemorragias, osteoporosis cuando se usa durante más de un mes y la trombocitopenia inducida por heparinas, que es el HIT, que tiene una incidencia del 2,7%. Se forman complejos IgG que me van a activar, o sea, toda esta unión que tengo aquí, todo este complejito que formé, pues va a formar anticuerpos IgG que me van a activar plaquetas. Y eso va a ocurrir más o menos al 5.º día o después. Si el paciente ya le dio esto, no le debería volver a dar, debe usar otra alternativa. Miren que la incidencia es bajita, es 2,7%, pero pues yo ya he visto 3 pacientes y uno no rota mucho en mes, pues mucho tiempo, entonces como para que lo tengan en la cabeza. Bueno, las heparinas de bajo peso molecular, estas me van a inhibir el factor 10 y el 2, ya no tienen nada que ver con la antitrombina 3. Estas se usan subcutáneas, entonces la ventaja es que no necesitan como ese monitoreo que le tengo que hacer a las no fraccionadas. Son la fondaparina, la enoxaparina y la dalteparina. Sus efectos adversos van a ser los mismos. También van a sangrar, también va a haber trombocitopenia inducida por ellas
Y se los separé en comparándolas con otros medicamentos y en qué situaciones sería como muy bueno usarlas. Entonces, por ejemplo, cuando se compara con la warfarina, hay disminución de mortalidad, la efectividad va a ser la misma, el sangrado va a ser igual o menor y la eficiencia para las recurrencias también es la misma. La dalteparina es súper buena en embarazadas porque si se dan cuenta, miren que la diferencia entre esta en efectos adversos y entre la no fraccionada, que las dos son heparinas, es la osteoporosis. Acá en las bajo peso molecular se ha visto que es menor, entonces en un estudio que hicieron con dalteparina, estudiaron embarazadas que hicieron TBP y que las trataron con dalteparina y a las que no hicieron TBP y pues la osteoporosis era igual en las dos, o sea, eran los mismos valores, no afectaba para nada. Bueno, se puede usar a largo plazo en pacientes que no tengan riesgo de sangrado, o sea, idealmente, pues ambulatorio. Cuando digo largo plazo me refiero a ambulatorio. A pacientes que no sean muy viejos, que no tengan cirugías recientes, que no tengan enfermedades renales o hepáticas, ni otras enfermedades como muy graves coexistentes. Tampoco que la trombosis sea masiva, porque ahorita vamos a ver cuál vamos a preferir en esos pacientes de trombosis masiva. Y la ventaja que tienen, que hablaban pues como de la dosis, es que cuando un paciente está pues como usando las que son subcutáneas y hay como recurrencias, el paciente puede solito, pues se le puede aumentar la dosis un cuarto o un tercio. Entonces es como, pues, como algo valioso que tiene. De todas formas, yo a este paciente que llega y que le debo aumentar la dosis, voy a buscarle siempre por qué necesito más dosis. Si tiene un cáncer, si no está siendo adherente, si tiene un SAF, listo. Bueno, la warfarina me va a inhibir la gamma carboxilación de los factores 2, 7, 9, 10 de la proteína C y de la S. ¿Qué pasa con ella? Aunque su absorción es rápida, esta se va a demorar más o menos 5 días en tener un efecto completo, por lo que necesita terapia puente. ¿Alguien sabe por qué se demora tanto en hacer efecto de pronto? Es una bobada. Pero bueno, eso eso se lo preguntan a unos en rotación, siempre. Mira, Vanessa respondió. Ahí ya, pues, No vi Vanessa yo no vi el respondió. chat. Vanessa, Es por la vía media, no sé cómo. Sí, la vía media de los factores ya formados mientras se eliminan. ¿Y cuál? ¿De cuál factor? ¿Cuál es el que se demora 5 días? ¿es el El 2 2. No me acuerdo. El 2. El 2. Dos. Listo. Bueno, entonces le hago terapia puente. ¿Qué esta se puede hacer? Con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. Y un estudio miró qué pasaba si yo no hacía terapia puente o la hacía con heparina no fraccionada y la diferencia fue muy grande, del 20 al 6.7%, entonces definitivamente hay que hacer la terapia puente. Esta la voy a monitorizar con el INR en rangos de 2 a 3, porque en mayores de 3 se asocia a sangrados, pero hay casos especiales, por ejemplo, las pacientes con SAF, pues su objetivo es tener un INR mayor de 3. Con la warfarina en general, el riesgo de recurrencia de la TBP va a ser del 2% y el del desangrado de 2.2, o sea, es muy bueno. Y a largo plazo, pues como para que lo tengan en cuenta, a largo plazo me va a disminuir la recurrencia a 3 meses y el riesgo de sangrado va a ser con un RR de 3,44. Listo, pero no va a haber diferencia en la mortalidad. Cuando la comparan con los directos, los riesgos de sangrado pues son como, varían mucho. En unos estudios dicen que sangran menos con la warfarina y en otros dicen que sangran más con la warfarina. Entonces, pues lo dejo como a la decisión de ustedes. Y ahorita vamos a mirar que igual depende mucho del paciente. Estos pacientes que toman warfarina van a tener como efectos adversos, primero que es teratogénico, entonces no, embarazadas nunca. Y púrpura vascular puede ocurrir que va a ser consecuente a necrosis en las primeras semanas de terapia, que se asocia a una deficiencia de la proteína C o a cáncer. Recuerden que la inhibe también. Y la proteína C y la S son anti o procoagulantes. Aprovecho a tomar agua. Anticoagulantes.
Entonces es por eso, listo. Por eso, ay, yo no puedo dejar el chat aquí abierto para ver qué me... Sí. Yo te digo, tranquilo. Es que no sé cómo tener, ya. Bueno, vamos a hablar entonces como general, las generalidades de los anticoagulantes directos orales. Bueno, entonces tienen un inicio de acción muy rápido, van a tener su pico de absorción a la 1 a las 4 horas y la vía media va a ser de 12 horas. Obviamente, esto se va a modificar en pacientes que, por ejemplo, no tengan cómo depurarlos, o sea, alteraciones de la función renal. Y esto me va a llevar a acumulación, niveles por encima de los requeridos supraterapéuticos y, por lo tanto, me va a llevar a sangrado. Entonces, como el único cuidado que tengo que tener. Las ventajas es, primero, la dosificación, que son orales. Segundo, que no necesito monitorizarlos, que me van a facilitar el tema de la anticoagulación en pacientes que van a sangrar, porque yo ya sé que a las 12 horas, o pues dependiendo, hay como, eso es como una tablita, depende pues como de la función renal del paciente y de la vida media y de la dosis del medicamento. Y ya según eso yo ya sé en cuántas horas voy a tener al paciente libre pues como del anticoagulante. Van a tener menos interacciones farmacológicas, por lo que los niveles son más estables, aunque hay medicamentos que inhiben o inducen la CYP3A4. La recurrencia del ATVP con ellos va a ser del 2%. Y les reuní como las comparaciones que les hacen. Entonces, más o menos, luego hablamos bien de cada uno, pero más o menos es esto. Listo, no se los voy a volver a decir porque fue lo mismo ahorita de la warfarina. Y como son tan nuevos, no, bueno, ni tan nuevos, pero no hay estudios suficientes en niños y en embarazadas. Bueno, entonces el primero que vamos a hablar es del dabigatran. Entonces, el dabigatran lo mencionan, pues los estudios se los puse aquí para los que les interese y les guste, en el Recover 2, en el Remedy, en el Resonate y en el Relight. Y es Pradaxa, aquí. Se me va a inhibir el factor 2. Les puse esto así en clase con Claudia, creo que es, Clara, nunca me acuerdo. Nos lo enseñó así para que no se les olvide que es el factor 2. Entonces, les resumí como según el estudio y según el medicamento, qué conclusiones sacaron. Entonces, por ejemplo, dabigatran contra placebo, reducción de recurrencias. Con la warfarina se encontró como la importancia del sangrado en tracto gastrointestinal. Y esto se modificó según la dosis, pero igual no creo que eso se los pregunten. Se los puse como por si algún día quieren decir, ay, ¿qué fue lo que concluyó el estudio Relight del dabigatran? Para que lo tengan aquí como facilito. El Remedy demostró que a largo plazo también es igual de buena que la warfarina y que no hay diferencia en el sangrado. Y en el Recover vieron dos cosas, que no es inferior a recurrencias, a muerte, y en cuanto a sangrado, encontraron que había menor incidencia de hemorragia intracraneal. El rivaroxaban, estos son los estudios. Este no requiere terapia puente para niveles terapéuticos, esto lo tienen en el documento. No, pues no entiendo por qué, pero bueno, se los puse ahí. Y en los estudios se comparó con placebo para terapia extendida, o sea, cuando me refiero a terapia extendida, me refiero a que yo trato el primer episodio y pues como le doy ATVP, le doy tratamiento y le puedo dejar otro medicamento a largo plazo para prevenir recurrencias. Y en este caso mostró superioridad en comparación al placebo. En cuanto a la warfarina, también mostró que es eficaz, igual de eficaz y sangran lo mismo. En este estudio, en el que es con trombosis, pues con TBP, no hubo diferencias en la hemorragia intracraneal, pues no la mencionaban, pero para TEP sí mostró superioridad del rivaroxaban en cuanto a hemorragia intracraneal. Y en el Rocket mostró el sangrado, mayor sangrado de tracto gastrointestinal y menor hemorragia intracraneal. Bueno, el apixaban, en comparación con el placebo a 12 meses, o sea, otra vez terapia extendida, es mejor que el placebo, independiente de si le doy dosis de 2,5 o de 5. Y en otro estudio mostró que este era el único que no tenía aumento de la hemorragia en tracto gastrointestinal y que el sangrado intracraneal también era menor. Entonces, el endoxaban
lo compararon con las heparinas y no hubo diferencia en la tasa de recurrencias. Hubo diferencia en sangrado, pero no fue como tan importante. Y en otros estudios, otra vez, el sangrado mayor, si era mortal o no, si era intracraneal, bueno, en fin, mostró también menores, pues como mejores desenlaces, comparándolo con, en esto se los mencionan en el documento y aquí no especifican con qué lo comparan. Yo busqué y comparan con el mismo, pero a otra dosis. Entonces, eso no me parece como de pronto que se los vayan a preguntar. Y con warfarina también se comparó y a largo plazo. Entonces, ahora sí, ¿cuál escojo después de todo eso que yo sé que nadie me paró bolas porque es súper aburridor? Depende de la etiología, de los riesgos y de la condición de mi paciente. Entonces, ¿qué sí me sirve? Si tengo un paciente con una TEP masiva, que fue lo que les dije ahorita, o que tenga un TEP o que me vaya a sangrar mucho, le doy las no fraccionadas. ¿Por qué dice uno que alto riesgo de sangrado y no fraccionadas? Porque la puedo monitorizar y lo voy a dejar hospitalizado, entonces me voy a dar cuenta si al paciente le pasó algo, si está bien o bueno, en fin. Heparinas de bajo peso, solo súper importante, 2 pacientes, embarazadas y pacientes con cáncer. Los directos orales, acuérdense que tienen que tener una función renal mínima. Si no los puedo dar, la segunda opción sería puente con las de bajo peso y luego warfarina. ¿Cuándo lo voy a dar? En un paciente que necesito vía oral, en los pacientes a largo plazo, pues cuando los va a dejar mucho tiempo con tratamiento y en todas las demás. O sea, es como, les ponen un caso con una paciente con una TBP masiva, no fraccionada, y se quedó hospitalizado. Un paciente con cáncer, bajo peso, y si no cumple ninguna, pero tiene la función renal buena, le voy a dar los directos. ¿Qué tengo que tener en cuenta en los directos? Que si mi paciente pues tiene algún sangrado en tracto gastrointestinal, el que mejor me va a servir es el apixaban. Y como lo que no me gusta es, si mi paciente tiene dispepsia, no le doy dabigatran porque ese es el que más sangrado me va a generar. Y lo mismo por el síndrome coronario agudo reciente. Esta tablita, obviamente no se la tienen que saber, eso es de un libro de anticoagulación pues, de Laura Duque, Mauricio Duque, que aquí les especifican si hay sangrado, por ejemplo, intracraneal, miren que los puedo dar todos, pero, por ejemplo, si tengo dispepsia, no le voy a dar dabigatran. Entonces, como para que, pues de pronto esta parte de la CV no sea como tan necesaria, pero por ejemplo, sangrados importantes, no puedo dar rivaroxaban, pues como para que lo especifiquen. Y si es un paciente con una mala adherencia, la única que puedo dar una vez al día es el rivaroxaban, pues que se puede dar una vez al día. Bueno, ¿cuánto va a ser la duración del tratamiento? Va a depender, primero, factores de riesgo. Si la TBP la tuvo porque tiene una trombofilia o porque le operaron una rodilla y no se pudo mover. Si el riesgo de sangrado es alto o es bajo, si es hipertenso, si es alcohólico. Ahorita vamos a ver cómo miramos ese riesgo de sangrado. Y obviamente las comorbilidades y los riesgos de recurrencia. Ay, perdón. Entonces, ¿cómo son los riesgos de recurrencia? Dependen de 2 cosas. De cuánto tiempo le voy a dar el tratamiento y cuál fue la causa. Entonces, si fue por cirugías, miren que solamente el 3% recurren a un año. En cambio, si es por cáncer, hasta el 10% recurren. Por eso les decía que hay que mirar muy bien si es un factor modificable o no modificable. Y ya la duración del tratamiento. Entonces, miren, por ejemplo, miren, por ejemplo, si es 6 semanas a 3 meses, cómo es con tratamiento, pues si es un factor modificable o si es un factor no modificable y según el tiempo que le doy de terapia. Entonces, por ejemplo, le voy a dar más de 2 años y es un factor que no puedo modificar. Cuando se la dejo de dar, el 4% van a recurrir. Otro ejemplo, le voy a dar terapia de 3 a 6 meses y tiene un factor transitorio. Cuando se la deje de dar, solamente el 2.5% me van a recurrir al año. Bueno. En cuanto al riesgo de sangrado, perdón, esa diapositiva quedó súper fea, no tuve como mucho tiempo, pero bueno, para el riesgo de sangrado es lo que les he dicho en todo el tiempo, mirar qué pesa más, el sangrado o la anticoagulación. Hay muchísimos factores que influyen, entre ellos la edad, que miren que varía según la edad de mi paciente, menores de 40, 0.6, mayores de 70, 3.2, y ya hay un montón de factores que me van a ayudar a mirar
qué tanto va a sangrar o no. Entonces, miren cáncer, metástasis, si abusa del alcohol, si le han hecho cirugías, diabético, anemia, y ya, si tiene uno solo de estos, pues si no tiene ninguno, la baseline de sangrado anual va a ser de 0.6, y si lo de anticoagulación, de 1.6. Miren que no es como tan importante. Pero miren, por ejemplo, si tiene 2 factores de riesgo, la baseline ya no va a ser de 0.6, sino de 4.8, y si lo anticoagulo va a ser de 12.8. Entonces tenemos que mirar cuántos de estos tienen. ¿Cómo miro eso? Por ejemplo, con el Hasbled. El Hasbled me va a evaluar hipertensión, función renal, función hepática, si ha tenido ACV, si ha sangrado, el INR, cómo se comporta, anciano, si consume alcohol o drogas. Y ya según eso me va a dar un puntaje que me va a decir qué tan probable o no es que sangre mi paciente. Y es lo que les decía al principio cuando me preguntaron lo de la ecografía seriada. En un paciente con un riesgo muy alto de sangrado, el tratamiento anticoagulante de pronto, si no le puedo dar, por ejemplo, heparina no fraccionada, se puede hacer ecografía seriada. Es, por ejemplo, con estas herramientas. Este que es el Outpatient Bleeding Risk Index, también pues está validado, los dos están validados, se pueden usar. Bueno, porque Hasbled se diseñó fue para stroke y FA. Pues sangre en pacientes con stroke por FA. Y este ya es para pacientes ambulatorios y se validó con bajo peso molecular y warfarinas. Y solamente sirve para pacientes que sean de bajo o de moderado riesgo de sangrado. Entonces ya después decirles que les voy a hablar de duración y no les he dicho nada, ahora sí les voy a hablar de duración. Entonces, súper claro, ¿es una TB provocada proximal o no provocada? ¿Qué es una TBP provocada? Acá dice, bueno, no importa. Riesgos transitorios o malignidad. Entonces, cuando yo sé cuál es la razón, así la pueda o no modificar. Por ejemplo, si es una paciente con trombofilia, bueno, en fin. Si es transitorio, le doy 3 meses de tratamiento y prefiero darle los directos, pues contra la warfarina. Si es por malignidad, miren lo que les decía, bajo peso, siempre cáncer, bajo peso y indefinido. ¿Listo? Entonces, cuando es una TBP provocada, pero yo sé qué la causó, por ejemplo, tuvo cirugía, le voy a dar anticoagulación 3 meses. ¿Con qué? Esta señora tiene una úlcera duodenal, le voy a dar apixaban. ¿Listo? Es como más o menos así. Y si es una TBP no provocada, ahorita hablamos un poquito de esto, pero bueno, a los 3 meses se debe pues como mirar la terapia, pues como revisarla, dependiendo del dímero D y del sexo del paciente. Si es la primera TBP que tiene, voy a mirar el riesgo de sangrado. Entonces, si mi riesgo de sangrado es bajo, le doy terapia indefinidamente, porque no sé qué fue lo que me la provocó, ¿cierto? Como no lo sé y el riesgo es bien, entonces indefinido. Pero si el riesgo es alto, solo por 3 meses. Y 3 meses, 2 cosas. Cuando es 3 meses no implica cambiar la terapia. O sea, si yo le di 3 meses y la revisé y sigue teniendo, no sé qué la causa, pero sigue estando en la ecografía y en fin, no necesariamente tengo que cambiar el medicamento, puedo seguir con el mismo. Cuando digo indefinido, deben reevaluarlo siempre al año. Y si es la segunda vez que le da una TBP y yo no sé por qué es, va a seguir exactamente igual. ¿Listo? Por si, por ejemplo, les ponen una pregunta de un paciente con la primera TBP no provocada, ahorita miramos que hay que buscarle cáncer, no tiene, entonces ustedes le dan tratamiento indefinido, teniendo en cuenta la tablita pues de preferencias, ¿cierto? Y les preguntan que el paciente vuelve a hacer una TBP, ¿qué medicamento le van a dar? Le pueden dar exactamente el mismo. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vamos a manejar la TBP? Señor, perdón. No, que recuerdo es que en la parte de cáncer es indefinido, pero pues hasta que sí se puede curar, si no se puede curar. Bueno, esa era una pregunta que les iba a hacer. ¿Qué pasa si el paciente con cáncer se cura? ¿Cuánto tiempo se lo van a dejar? ¿Qué van a hacerle? ¿Alguien sabe? Pico y chao. Ya, entonces el paciente te dice, ay señora, mire, yo tomé, no sé, Rivaroxaban 3 años porque a mí me dio una masa, pero acabé de llegar de donde el oncólogo, estoy súper feliz, ya no tengo cáncer, ¿qué hago con este Rivaroxaban? ¿Ustedes qué le van a decir? Pico y chao. ¿O qué piensan? Pico y chao con cuidado.
Se suspende. Se deja 6 meses. Por eso Listo. es 6 meses. Y una cosa, no me corrigieron. Si tenía cáncer, ¿qué le debía haber dado rivaroxaban? No, de bajo peso. Ujú. Entonces, cuando es por cáncer y se cura, se deja 6 meses. Listo. Bueno, en miembro superior ya les expliqué el enfoque arribita con otro cuadrito. La duración, se los voy a especificar. También se da anticoagulación. Esta se da por 3 meses inicialmente y se prefiere por encima de la trombolisis. ¿Qué pasa con estos pacientes? Hay que mirar si la causa es el catéter venoso central, si se lo puedo quitar, si no se lo puedo quitar, qué tan sintomático está. ¿Alguien está hablando en el chat? Ah. Si los síntomas son severos, si el paciente fue refractario, depende, listo. Bueno, y un casito clínico que chiquitico. Paciente femenina de 22 años, tiene dolor y edema. Tiene calambre también, puse dolor 2 veces, perdón. Tomaba, bueno, después del embarazo, tomó anticonceptivos durante 4 años y está inmovilizada porque tiene una amenaza de parto pretérmino. ¿Qué van a hacer con esta señora? Ay, bueno, ella le llega a urgencias. Bueno, ¿quién lo quiere hacer? ¿Quién se ofrece? Está muy fácil. Alguien de los que tiene, pues, que tiene parcial, que se anime, que eso le ayuda. Todos le ayudamos Y lo vamos a hacer juntos, pues no es como que lo hagan, no Pues, les tiramos. el edema de qué tamaño, pues igual ya sería eco, pero pues Eso, esa es la pregunta. Dímelo de imagen. no Entonces, tener imagen. pero Listo, perfecto, no, eso es lo que necesitaba que me dijeras. Le están haciendo la imagen a la señora y te dijeron, tiene compromiso de la gemelar izquierda. ¿Tú qué vas a hacer? No, no me tienes que contestar. La pregunta es, ¿dónde queda la gemelar? ¿Qué hago con esa vena? ¿Profunda o superficial? Más que profunda o superficial, ¿Abajo o ¿es arriba? distal o es proximal? No tanto profunda y superficial, sino es distal o es proximal, porque acuérdense que todo lo que hemos dicho es de las TBP proximales. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije al principio? No les voy a leer todas las partes de donde se hace la ecografía, pero quiero que se acuerden de ilíaca femoral hipoplátea. ¿Se acuerdan de eso? La Es imagen porque que puso Juani, que ponía de una... la poplítea, sí, que tenía unas rayitas. Que yo les dije que No voy a Muy volver a bien. subir. Respondieron punto de distal, superficial hasta... Listo. ¿Qué pasa? Que es una TP distal. Entonces, todo lo que habíamos estudiado, todo, era solo para las proximales. O sea, si a mí me reportan que la señora tiene, o el señor, o lo que sea, tiene en las gemelares, o en la safena, interna en la externa, en cualquiera que esté después, tengo que pensar en otro manejo distinto. ¿Listo? ¿Cómo la voy a manejar? Entonces, es todo lo que sea, para que se acuerden, de la poplitea para abajo lo manejo así, de la poplitea para arriba lo que ya leímos, ¿listo? ¿Qué pasa con estas? Muy poquitas se van a volver, o sea, lo que les puede pasar es que se vuelvan proximales y me hagan TEP, pero no es tan común. ¿Y cuándo la voy a tratar? En el libro, en los documentos de ustedes, solo mencionaban en si es sintomático o si hay progresión aproximal o riesgo. ¿Cómo sé que hay riesgo? Por la imagen. ¿Cuántos centímetros son riesgo? 5 centímetros cerca de proximales. Estas que están en minúscula no estaban en los documentos de ustedes, pero siempre, pues eso me lo han preguntado 1000 veces, entonces por eso se los puse. Me dicen, no ha progresado. ¿Cómo sé que progresó? Porque tengo una imagen seriada. ¿Por qué tengo una imagen seriada? Porque no me cumplió ninguna de estas y le hice seguimiento a las 2 semanas. ¿Listo? Entonces, retomo. Sintomáticos. Por ejemplo, está embarazada. Esta señora es gemelar. ¿Ustedes le darían tratamiento? Sí, no, ¿y con qué? No les estoy diciendo nada de la imagen, pero está sintomática, no está sintomática, fue un hallazgo incidental, ¿qué pasó? ¿Le darían tratamiento o no? ¿Cómo? Que se anime mascota.
Bueno, Debo activar como el... es una embarazada, Cuando hay mascotas animadas en toda la presentación. Dale, por eso, sigue. no, si no quieren, no importa. Como es una embarazada, le vamos a dar bajo peso molecular, ¿listo? Embarazadas es lo mismo que cáncer, bajo peso, ¿listo? Entonces, la señora, yo les dije que tenía una amenaza de parto pretérmino, entonces no se podía mover, ¿cierto? Miren que no tiene muchos síntomas, pues está ahí como medio hinchadita, medio le duele. No les expliqué muy específicamente los síntomas, porque lo que quiero que también les quede claro es que no puede corregir la inmovilidad. La señora tiene una amenaza de parto, no se puede movilizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que requeriría tratamiento a pesar de ser distal. ¿Listo? ¿Y con qué se lo van a dar? Ya les dije. Bueno, si en realidad no le decidí dar tratamiento, espero 2 semanas y repito la imagen. La repito y la repito hasta que, por ejemplo, me queda 5 centímetros cerca de una proximal. O cuando ya es muy extensa y me comprometió muchas venas distales. Bueno, dentro de las complicaciones vamos a hablar principalmente de 2. ¿Listo? Entonces, el primero es el síndrome post-trombótico. Yo creo que todos hemos visto gente así, en general, por ejemplo. Este va a ser súper común, hasta el 50% de los pacientes, y son simplemente signos de insuficiencia venosa crónica que quedan después de muchas trombosis venosas profundas. Entonces va a tener dolor, calambres, que le pica, parestesias, no sé qué. Esos son como los síntomas, pero cosas que ustedes pueden ver pueden ser el edema pretibial, induración de la piel, esta hiperpigmentación, que acuérdense que se llama dermatitis por estasis, ectasia venosa, úlceras y dolor al comprimir el gastrocnemio. Bueno, ¿cuándo va a ser más probable que el paciente haga un síndrome posttrombótico? Si la TBP es proximal, extensa, si es recurrente ipsilateral al mismo lado y vuelve y le da, o cuando la terapia de anticoagulación no fue eficiente o la señora, por ejemplo, el señor no se la quiso tomar. Otro, que es la flegmasia cerulea dolens o la alba dolens, son muy poco comunes, pero son muy graves. Pues miren en la pierna de esta persona, horrible. ¿Qué es esto? Es una TBP fulminante en una extremidad que va a ser tan grande y tan importante que se me va a comportar como un síndrome compartimental y me va a generar bloqueo literal del flujo arterial. Ya se imaginarán a qué se asocia esta complicación. Pues en necrosis toca amputar, ¿cierto? Por eso es que la morbimortalidad es tan alta. La amputación es del 12 al 15% y hasta el 25% de los pacientes mueren. Afortunadamente la incidencia no es tan alta, pero para que la tengan en la cabeza. No son complicaciones, sino más bien como la progresión de la enfermedad, o bueno, si lo quieren llamar complicaciones, entonces es que pues se vaya hacia proximal, el 25% lo hacen, que hagan TEP el 50%, se mueren en los primeros 30 días después de una TBP el 6%, pero si este paciente hace un TEP va a ser 12%, se duplica. Y la supervivencia depende si es a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, digamos, 7 días, la supervivencia es del 96%. Si son 30 días, 94%. Y a un año, 94%, lo mismo. ¿Qué pasa? Miren cómo cambia, pues cambia demasiado cuando hacen TEP. A los 7 días deja de ser 96 y se vuelve 59. Y al año deja de ser 94 y se vuelve 47. Pues por eso también tenemos que estar como muy pendientes del TEP como complicación. Otros exámenes que les dije que hay que mirar en TBP no provocada. ¿Cuál es la no provocada? Cuando no hay cáncer conocido, ni inmovilidad o una causa transitoria que yo pueda modificar. Esa va a ser la no provocada. De resto, las provocadas, como yo sé qué lo causó, por ejemplo, bueno, lo que ya les dije, un cáncer, ya por eso la terapia es a la duración que es, como lo dijimos al principio, pues, más arribita. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo un paciente con la TBP no provocada, además pues del manejo de la TBP como tal, tengo que buscarle siempre un examen físico muy completo, un rayos X de tórax, exámenes de laboratorio que incluyen específicamente un hemoleucograma completo, pues como el calcio sérico, la función hepática y un uroanálisis. Y si es mayor de 40 años, como se acuerdan que el riesgo aumentaba según la edad a partir de los 40, está por acá, aquí, ¿se acuerdan? Que es a partir de los 40 que empieza a aumentar. Por eso, si es mayor de 40 años y tiene una TBP no provocada y yo ya le hice todos los exámenes y me salió normal, de todas formas le voy a hacer un TAC de abdomen y de pelvis. Listo. La trombofilia solo la voy a buscar
Ahí pues en el documento decían que la buscaban siempre después que terminaban anticoagulación. Pues yo no creo que eso se haga mucho en nuestro medio, pero sí he visto que la hacen cuando hay pacientes que tienen TBPs en familia de primer grado, pues como, sí, familiares de primer grado. Y en SAF se hace también el screening para darle anticoagulación. Entonces les hice unas preguntitas súper fáciles, como de cosas que me parecen importantes y que de pronto los pueden meter como la cascarita en el examen. Entonces, por ejemplo, ¿quién me quiere responder? Si tengo un paciente con un Wells de 2, ¿debo hacerle screening con dímero D para tomar conducta? Si tienen Wells de 2, no debo ir de una vez a imagen. Listo, súper bien. Y si yo te digo que el Wells es de 1, ¿tú le vas a dar un screening con dímero D para tomar conducta? Pero espérate, si el Wells es de 2 y es mujer, no, pues yo sí le haría dímero de primero. Bueno, lo que quiero que les quede con esta pregunta que les estoy haciendo, que es una cascarita que seguramente, pues, lo que probablemente les hagan es que el dímero D no es screening, es diagnóstico. O sea, póngales el Wells que yo les ponga acá, esto es mentira. Así sea un Wells que haga dímero D. Si me hago entender, lo que quiero que les quede claro es que el dímero D es diagnóstico y no de screening. ¿Listo? Otra pregunta, ¿el dímero D es bueno para excluir pacientes o para incluir pacientes? O sea, me excluye, si yo tengo un dímero D positivo, perdón, negativo, ¿me excluye bien pacientes o no me excluye bien pacientes? No te los excluye bien. ¿Cómo, perdón? Sí, Pues sí, lo excluyo. eso sí los excluye bien, no los incluye bien. Eso. ¿Y eso qué significa, Valentina? Por ejemplo, en la sensibilidad, especificidad. No que me des 91 y 24, no. Que tú me digas, es muy sensible, poco específico, muy específico. Pues, ¿cómo crees que sería la especificidad y la sensibilidad ahí? Baja, ambas. Va malas las dos. ¿Por qué? La sensibilidad, ¿por qué sería mala? Pues porque, no sé, es que el dímero debe entrar por muchas patologías y por pues, muchas comorbilidades. Ujú. O sea, es poco sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que es malo para la inclusión. Para los que están ¿Listo? enfermos. Ujú. ¿Y cómo sería la especificidad? Me dijiste que mala. ¿Por qué sería mala la especificidad? Pues no sé, por lo mismo. Bueno, no, pero tapo, me enredé yo. Vuélveme a decir, ¿la sensibilidad es como buena o mala? Pues ambas en realidad serían malas, como La sensibilidad sería mala. La sensibilidad no sería buena y la O sea, sensibilidad es mala. ¿quién está hablando? Sebastián. Sebastián, ¿por qué? Pues porque la sensibilidad, pues el dímero de se puede aumentar por cualquier cosa, pues Eso. trauma o por embarazo o por cáncer. Pero es Ujú. algo específico porque hay muchas patologías que lo Que lo aumentan. aumentan. Entonces yo ahí te pregunto, si yo tengo un paciente con dímero de negativo, ¿yo lo puedo excluir tranquila o digo, ay, será que es uno de esos falsos negativos, me preocupo? ¿Tú qué piensas? ¿Que me ayuda a excluir o a incluir pacientes? Yo creo que ayuda mejor a excluir. Eso, ayuda a excluir. Es súper bueno para excluir y es precisamente por eso. Y por eso es que yo les dije al principio que si yo le hago el Wells y me da 0 y el dímero D me da negativo, yo me puedo quedar tranquila. ¿Listo? Es precisamente por eso. Bueno, si yo tengo un Wells de 1 y la imagen es positiva, pues si me da que sí tiene TBP, ¿qué los hace pensar? Bueno, primero que todo, ¿un Wells de 1 es qué? Leve. Entonces, pues primero Abril. harías dímero D. Entonces digamos que yo me equivoqué, yo, ay no, no me acuerdo lo del Wells, ¿cómo es eso? Háganle la ecografía y me dio positiva. ¿Ustedes qué dicen? Ay, ve, qué tan de buena le encontraste la TBP o qué piensan. Eso sería, bueno, esperen que escribieron.
Dímero D excluye bien. Sí, pero, no, ¿escribieron algo nuevo? No vi. Ay, bueno. Vanessa dice dímero D. Sí, o sea, al Wells de 1 le debimos haber hecho el dímero D, pero supongamos que yo me equivoqué y no sé, me estresé, tenía muchos pacientes y entonces dije, ay, sí, háganle la ecografía a esta señora. Bueno, o están en una clínica privada y una señora dice, no, no me importa, yo tengo esta pierna muy fea, hágame una ecografía. Y a ustedes el Wells les da de 0, pero le reportan la ecografía positiva. ¿Ustedes qué van a pensar? Eso sería ¿qué? Un falso positivo. Ese es el valor que tiene el Wells de la probabilidad pretest. ¿Se acuerdan la tablita chiquitica que les puse aquí abajo? Cuando hablamos de Wells. ¿No se acuerdan? Sí. Bueno, lo que quiero decirles es eso, que cuando el Wells no me indica imagen y yo la hago y me da positiva, tengo que pensar en falsos positivos. ¿Listo? Lo mismo, si tengo un Wells de 6 y le hago un dímero D porque otra vez me equivoqué y no le hice imagen de una, sino que le hice dímero D y el dímero D me da negativo, voy a decir, ay, ve, qué tan charro, tiene cáncer, está embarazada, tuvo un accidente, no sé qué, pero le dio negativo el dímero D. No, vamos a pensar en que es un falso negativo. Por eso es importante el pretest, ¿listo? Para yo no enredarme con falsos positivos y falsos negativos, ¿listo? ¿Qué pasa si les llega un paciente con síntomas de TBP y que ustedes lo van a revisar? Están en ronda de medicina interna, ¿cierto? Y el paciente que tienen que mirar es un paciente, tienen que hacerle una evolución a una TBP y ustedes lo van a revisar y no le sienten pulsos a ese señor, no le sienten pulsos. ¿Qué tienen que pensar?